Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los equipos e instrumentos que tenemos aquí en el laboratorio para medir el grado de disociación de las sustancias. Y primeramente pues vamos a recordar lo que es la disociación y como ejemplo principal el potencial de hidrógeno, que ya habremos definido en un momento. La disociación de las sustancias se da cuando éstas se asocian con otra sustancia, por ejemplo el agua, o se diluyen con agua, pero muchas veces el agua, al ser una sustancia polar, ejerce una fuerza tal en la otra sustancia que hace que ésta se separe en iones. Vamos a poner un ejemplo. Esto sucede mucho con las sales, los ácidos y las bases. Un ejemplo sencillo sería utilizando el cloruro de sodio, también conocido como sal de mesa. Este cloruro de sodio, al diluirlo nosotros en agua, va a ocurrir algo parecido a esto. Supongamos que tenemos aquí un recipiente y en ese recipiente colocamos la sal o el cloruro de sodio. Lo que va a ocurrir es que este recipiente contiene agua y esa agua, al ser una sustancia polar, va a ejercer una fuerza tal que va a separar los iones de la sal de esta manera. De hecho, esa es la razón por la cual la sal conduce la energía eléctrica solamente cuando está diluida en agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Pues el agua separa la molécula, la disocia y obtenemos iones positivos y negativos, que en este caso es ion sodio y ion cloro. Ese grado de disociación se puede medir haciendo uso de algunos instrumentos o inclusive algún material en el laboratorio. La aplicación más común de estos equipos es la medida del potencial de hidrógeno, también conocido como pH. Ahora, ¿qué es el pH? Bien, vamos a suponer ahora que tenemos un ácido en lugar de una base. Vamos a hablar de uno sencillo, que es el ácido clorhídrico. Su fórmula química es HCl. Nuevamente, tenemos nuestro recipiente con agua. El agua por sí sola, muchachos, también se disocia y al estar en solución acuosa o al estar en estado líquido, tiende a separarse en iones también positivos y negativos. A este ion de hidrógeno se le conoce, bueno, es el ion positivo, y a este ion OH se le conoce también como ion hidroxilo y es el ion negativo. Supongamos que aquí el agua se encuentra ya disociada en sus distintos iones. Eso es de manera natural, ¿verdad? Eso va a ocurrir en el agua todo el tiempo, ¿sí? Y hay una cierta cantidad de iones de hidrógeno y una cierta cantidad de iones OH. Ahora, cuando yo agrego ácido clorhídrico a esta solución, el agua, con su polaridad, va a hacer que esa molécula de ácido clorhídrico también se separe en iones, que voy a escribir en color rojo. Y ahora vamos a obtener iones de hidrógeno, iones de cloro, igual, hidrógeno positivo y cloro negativo, ¿verdad? Esa es la manera en la que se disociaría el ácido clorhídrico en el agua. ¿Qué ocurre aquí? Antes de que yo agregara el ácido, había un equilibrio entre la cantidad de iones de hidrógeno y iones OH. Había la misma concentración de ambos en el agua. Pero al agregar el ácido clorhídrico, hay algo que se alteró aquí y fue la cantidad de iones OH, de iones de hidrógeno presentes en el agua. Al agregar el ácido clorhídrico, nosotros vemos que aparecen ahora más iones positivos. La concentración de iones de hidrógeno aumenta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vemos esto? Porque esto está relacionado directamente con el potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno no es más que la medida de la concentración de iones de hidrógeno que hay presentes en una disolución. Mientras más iones de hidrógeno estén presentes en la solución, esta va a ser más ácida. De hecho, según Arrhenius, un ácido pues es aquel que tiene la capacidad de desprender iones de hidrógeno, mientras que una base sería lo contrario, aquella que tiene la capacidad de desprender iones OH. Vean cómo en este caso, que se agregó ácido clorhídrico, lo que aumentó fueron los iones de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasaría si yo agrego una base? Vamos a eliminar los que están en color rojo
¿verdad? Hasta aquí hay la misma cantidad de iones de hidrógeno y iones OH, solamente hay agua. Pero ¿qué pasaría si ahora yo agrego hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio es una base fuerte, también conocida como sosa cáustica. Este hidróxido de sodio, al diluirse en agua, nuevamente se va a separar o se va a disociar en iones de sodio positivo y OH negativo. Vean aquí cómo ocurrió lo contrario que con el ácido. Al ser el hidróxido de sodio una base, esta se disocia de esta forma. Y ahora lo que tenemos es un aumento en la concentración de iones OH, que según Arrhenius, pues sería la definición de una base, ¿sí? Son aquellas sustancias que en disolución tienden a desprender iones hidroxilo o también conocidos como iones OH negativos. Ahora, ¿cómo medir este grado de disociación? Se puede medir a través del potencial de hidrógeno. Ahora, como yo les mencionaba, el potencial de hidrógeno, también conocido como pH, es la medida de la concentración de iones de hidrógeno presentes en una sustancia. El pH tiene una escala que va desde el 0 hasta el 14, ¿sí? Siendo la parte intermedia el 7. Teóricamente, todas las sustancias que tienen la misma cantidad de iones OH y de iones de hidrógeno, como el caso del agua, van a ser sustancias que se encuentren en la parte intermedia. Quiere decir que tienen la misma concentración de iones de hidrógeno y de iones OH. Tienen pH cercanos al 7 y a estas soluciones se les llama soluciones neutras, ¿sí? Cuando el pH disminuye o tiende hacia el 0, la sustancia se vuelve más ácida. Por otro lado, cuando el pH aumenta o tiende hacia el número 14, la sustancia es ahora una base, ¿sí? pHs menores a 7 indican una mayor concentración de iones de hidrógeno positivos. pHs mayores a 7 indican una mayor concentración de iones OH negativos. Ahora, ¿cómo se mide el potencial de hidrógeno? Bien, existen varias formas de medir el potencial de hidrógeno y eso lo vamos a ver a continuación con la siguiente práctica. Acompáñenme. Existen varios métodos para medir el potencial de hidrógeno de una disolución y uno de ellos es usando papel indicador o indicadores químicos. Es muy sencillo medir el potencial de hidrógeno con papel indicador. Solamente necesitamos sumergir el papel indicador en alguna de nuestras sustancias. En este caso tenemos dos, el hidróxido de sodio, que es nuestra base, y el ácido clorhídrico, que es el ácido. Al sumergir nosotros la tira reactiva, vemos cómo automáticamente cambian de color las almohadillas y de esta manera podemos compararlas con la escala de pH que se encuentra en la caja. Podemos ver que el potencial de hidrógeno pues concuerda con el pH básico, ¿verdad? pHs mayores a 7, de 7 a 14. También podemos utilizar indicadores líquidos, muchos de los cuales se utilizan para llevar a cabo análisis químicos. Entre los más utilizados se encuentra la fenoftaleína. La fenoftaleína es un indicador químico que se va a teñir de color en presencia de una base, ¿sí? Como vemos, en este caso, la base se tiñe de color rosa. Pero cuando agregamos nosotros fenoftaleína a un ácido, la solución simplemente no cambia de color, ¿verdad? Entonces, podemos también identificar un ácido o una base haciendo uso de fenoftaleína, tomando en cuenta de que la fenoftaleína cambia de color o se tiñe de color rosa en contacto con una solución básica. Bien. Otra forma de utilizar o de medir el potencial de hidrógeno es haciendo uso de aparatos eléctricos o electrónicos como este que se encuentra aquí, llamados potenciómetros, que tienen la función de, por medio de un electrodo que es sensible a la concentración de iones de hidrógeno, medir la concentración de esos iones y automáticamente darnos a nosotros un valor de pH o potencial de hidrógeno. Vamos a medir el pH del ácido. En este caso, les repito, es ácido clorhídrico. Vamos a agregar un poco más para que alcance a entrar el electrodo. Lo único que tenemos que hacer es encender
El equipo nos muestra la pantalla, la temperatura, el potencial de hidrógeno que está midiendo en este momento es el de la solución en el que se encuentra el electrodo, que en este caso es una solución para mantener el electrodo humectado y en buenas condiciones. Bien, vamos a sacar el electrodo. Hay que tener mucho cuidado. Es un electrodo de vidrio, ¿sí? Generalmente esos electrodos de vidrio son los que se utilizan para medir concentraciones de hidrógeno. Y lo único que tenemos que hacer es sumergir ese electrodo en nuestra solución de ácido. Y observen cómo el potencial de hidrógeno está descendiendo, lo cual nos indica que esta solución es ácida y tiene un pH aproximado a 0.6. Una vez utilizado el electrodo, lo único que tenemos que hacer es enjuagar con un poco de agua destilada para eliminar los restos de la solución que hemos muestreado. Si ya no vamos a utilizar el electrodo, lo podemos guardar en la solución que viene junto con el kit. Y ya una vez que hemos utilizado, pues simplemente apagamos el potenciómetro. Además del potencial de hidrógeno, este potenciómetro tiene la capacidad para medir también la temperatura de las soluciones y también el voltaje en el caso de que pueda conducir la energía eléctrica. Ya por último vamos a poner a prueba nuestros conocimientos y recuerden que la fenoftaleína es un indicador que nos sirve para identificar si una sustancia es base, ¿verdad? Recuerden que las bases se tiñen de color rosa en contacto con una solución con fenoftaleína. Vamos a llevar a cabo una reacción química entre agua destilada y un metal blando de la tabla periódica, que es el sodio. Y vamos a observar sobre todo el color de la solución. Hay que tener mucho cuidado porque el metal sodio es muy reactivo con el agua. La pregunta aquí es, la solución está de color rosa. ¿Qué sustancia se formó en esa reacción química? Se los dejo como tarea y ahí me publican en los comentarios.